Muy bien, muy buenas noches a todos. El Señor nos bendiga y le damos gracias a Dios por este momento que nos ha regalado. Hoy vamos a continuar estudiando, como es costumbre, Santiago capítulo 5, y habíamos quedado la última vez por los versículos 10 y 11. Un momento, por favor. Y vamos a la Biblia a leer esos versículos. Eh, bueno, como ya conocen el asunto del fluido eléctrico, pues no hemos tenido tiempo de organizar bien las cosas mientras abre allí el, el asunto. Un momentico aquí. Crear barra. Ok, ahora sí abrió. Vamos a buscar la Biblia en la versión Reina Valera, que es la que acostumbramos a usar. Y estaremos entonces ahora sí. Vamos a Santiago 5, versículos 10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, ya hemos estudiado algunos de estos ejemplos de paciencia. Estudiamos el caso de los profetas. Ahí decíamos acerca de que los profetas habían sido perseguidos, muchos habían sido asesinados por la misma organización de sacerdotes, de los fariseos, y incluso estudiamos un texto de Mateo donde ellos decían: si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, Mateo 23, no hubiéramos permitido que mataran a estos hombres de Dios. Así dice Mateo 3, casi al final. Y Jesús le dice que al reconocer ellos que eran hijos de aquellos que mataron a los profetas, eh, estaban reconociendo que eran iguales a ellos, porque entre otras cosas, habrían de matar al Mesías. Y tenemos el ejemplo de Job también, donde Job lo perdió todo. Perdió, no solamente fue afectado en la parte material, sino también en su parte afectiva, porque perdió sus hijos, la esposa tal vez desesperada, porque una cosa es hablar de la esposa de Job eh, con cabeza fría como estamos nosotros, sin ver sufrir a los nuestros, y otra es cuando ya nosotros mismos estamos en el lugar de la esposa de Job. Probablemente hubiéramos obrado de la misma manera. Por eso no es recomendable hacer juicio. Hay personas que
que se apresuran a decir que una mujer como esa, que nadie quisiera pues tenerla como esposa, pero vaya a ver usted de pronto la situación en la que estaba esta mujer. Hay que vivir primero la situación antes de apresurarse a hacer juicios. Entonces, tuvo a su esposa en contra, perdió sus hijos, perdió sus propiedades, sus amigos eh, lo, lo juzgaban y le preguntaban qué mal le había hecho él a Dios para que Dios lo pusiera en esas condiciones. E incluso hablábamos de que lo que le estaba pasando a Job era capricho de Satanás. Y Dios le permitió para demostrar, depositó un voto de confianza en Job, sabiendo que aún en las peores circunstancias, Job iba a retener, como le dijo su esposa, iba a retener su integridad, no iba a renunciar a su fe, no iba a blasfemar de Dios. Y el tercer ejemplo, que es el que vamos a estudiar hoy, es el ejemplo de Jesús. Santiago muestra este ejemplo como un ejemplo superior al ejemplo de los profetas que fueron ejemplos de aflicción y un ejemplo superior al ejemplo de Job, que es un ejemplo de perseverancia porque él perseveró en su fe a pesar de las circunstancias difíciles que Job vivió. Job maldijo el día en que nació, le hacía interrogantes a Dios de por qué le estaba sucediendo, pero nunca se observa a Job andando en contra de Dios. Entonces, Jesús es un ejemplo superior. ¿Por qué decimos que Jesús es un ejemplo superior? Porque Jesús tuvo, no tuvo un final feliz. Algunos podrían decir, pero es que Jesús resucitó. Sí, pero hay que mirar que Job no resucitó y sin embargo, al final de su vida, al final de la prueba, Dios le recompensó con el doble de lo que había perdido. Y dice que no había en toda la región mujeres más hermosas que las hijas de Job. Entonces, Job tuvo un final feliz, pero la historia de Jesús antes de cuando llegó a la cruz, Jesús sufrió hasta lo último. Cuando Jesús resucita, resucita con un cuerpo glorificado. Si usted estudia los evangelios, usted se va a dar cuenta que Jesús tenía la potestad para aparecerse en cualquier parte. Hay una escena donde los discípulos estaban encerrados y Jesús se les aparece en medio. Entonces, desde mi punto de vista y desde los estudios que he realizado, para mí eso no cuenta porque ya ahí la misión de Jesús, que era salvar al mundo, había finalizado. Ya él tenía un cuerpo apto, preparado para subir a los cielos. Ya la parte humana de Jesús ahí como que no está tan presente como antes de la crucifixión. Entonces Jesús derramó hasta la última gota de sangre y sufrió hasta el último segundo de su vida
hablando en forma humana, porque antes de la crucifixión, él era 100% humano, pero también 100% espiritual. Era el Dios encarnado, pero estaba en su forma humana. Y mientras estuvo en su forma humana, Jesús sufrió hasta el último suspiro. Y aquí tenemos una lista de los padecimientos que vivió el Señor Jesucristo. Fue abofeteado, recordemos que se burlaban de él, que le ponían un trapo en la cara y le golpeaban y le decían en, en sentido burlesco, profetiza, profetiza, ¿quién te ha golpeado? Fue castigado a latigazos y también conocemos este látigo, al menos conocemos la descripción. La flagelación romana era brutal, era cruel y en la cena del Señor, al menos a mí me gusta recordar estos padecimientos y casi siempre hago una descripción diciendo cómo estaba constituido el látigo. Estaba entretejido con tiras de cuero, bolas de cristal, bolas metálicas con huesos afilados, de tal manera que cada golpe con ese látigo generaba profundas heridas por los huesos afilados, generaba contusiones por las tiras y las bolas metálicas que luego con los golpes siguientes abrían la carne. Al menos las vísceras que quedan internamente en la parte de la espalda podían contemplarse, se podían contar las vértebras y eh, todo esto generaba derramamiento de sangre. También fue escupido, esta no la tengo aquí, y creo que un escupitajo en la cara es la peor humillación que pueda existir para un ser humano. De pronto, si alguien en la calle me recuerda a la más viejita de mi casa, yo probablemente me lo aguanto, pero un escupitajo en la cara, eso es señal de humillación, eso hace que las emociones negativas que llevamos dentro, y no nos vamos a mentir, todos nosotros en algún momento se nos despierta esa emoción negativa que nos dan ganas de reaccionar de la manera como nos están agrediendo. Y no sé cómo reaccionaría yo o cómo reaccionaría usted si a alguien se le ocurre lanzar un escupitajo a la cara, lanzármelo a mí o lanzárselo a usted. Jesús lo soportó, pero yo no sé si sea capaz de soportarlo. Les estoy siendo honesto, el hecho de ser predicador no me quita el ser humano, no tengo alas, yo no camino pisando el suelo, tengo mis detalles como lo puede tener cualquiera de ustedes. Y Jesús es un ejemplo de paciencia porque soportó esto. Tuvo también una corona de espina, le colocaron una corona de espina en su cabeza, le golpeaban con una caña o decimos nosotros con un palo. Eh, en son de burla también, en señal de burla, porque como le decían o fue llamado el rey de los judíos, incluso en sentido burlesco le decían salve, le rendían reverencia
pero no porque su corazón lo sentía, sino porque querían burlarse de él. Sus amigos estaban alejados de él. Aquí viene también una aflicción emocional. Em, Sus amigos estaban alejados de él. Hubo uno que lo vendió, que lo entregó con un beso. Hubo otro que lo negó. Y cuando llegaron las autoridades romanas dirigidas por Judas, armados con piedras y palos, todos salieron corriendo. Incluso dicen que había uno que estaba desnudo. La historia nos señala que probablemente fue Marcos, que era un jovencito en ese momento, y no se acordó dónde dejó la ropa y así desnudo huyó del sitio. Entonces sus amigos no estaban con él. Él estaba eh, sufriendo por todos los medios, tanto física como emocional, como espiritual, porque también nos han enseñado, quienes nos han ayudado a crecer en este camino cristiano, nos han enseñado que en la cruz el Padre y el Hijo estuvieron separados. Fue el único momento. Y nos han enseñado en Mateo 27:46 que Jesús clama a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La única que estuvo allí es la que se dice que nunca abandona, y es la madre. Estuvo la mamá, estuvieron de pronto, y eso en el momento de la crucifixión. No sé qué sentiría María tal vez al ver sufrir a su hijo en una cruz. Un hijo que ella dio a luz, que le dolió, que sufrió como sufren las madres al traer hijos a este mundo. Ahí estaba María, ahí estaba Juan, de los pocos que llegaron tal vez a contemplar de lejos, pero la gran mayoría le abandonaron. Incluso después de muerto, ya el cuerpo sin vida, dice que hubo alguien que le atravesó el costado con una lanza y derramó agua y sangre. Y estuvo expuesto al escarnio público, como ya lo hemos mencionado. Por mucho que los profetas hayan sido perseguidos, este tipo de sufrimiento no lo tuvieron. Por mucho que Job haya sufrido, sin embargo, vio la recompensa al final de su vida. Jesús, en forma a manera de cumplir un propósito que era el de salvar la humanidad, el gran reto era pasar por este mundo sin pecado. Por eso fue tentado y provocado en todo, su reflejo, sus emociones, para ver si reaccionaba como reaccionamos todos los seres humanos, fue probado en todos los sentidos. Sin embargo, él, como lo dice Santiago en el texto que leímos, él fue compasivo y estaba sufriendo todo esto. Y vamos a recordar, yo estoy seguro que este texto se lo sabe, vamos a recordar lo que Jesús dijo al final. Lucas, se me olvidó el texto de Lucas. Lucas 23:34. Un momentico. Lucas 23:34.
Ahora sí, vamos a buscarlo. Muy bien, nos dice la palabra de Dios. Y Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Entonces, mire la respuesta de Jesús, a pesar de todo lo que estaba sufriendo, a pesar de la humillación que vivió, sobre todo con lo que le decía. Hay gente que se enoja, he visto, por ejemplo, en competencias deportivas, en partidos de fútbol, hace varios años ya, más o menos en el año 96, 97, estaba jugando un partido Colombia con Uruguay, Paraguay. El arquero en ese momento era un arquero muy polémico, José Luis Chilaver, y le lanzó un escupitajo en la cara a Faustino Asprilla, y como dicen algunos, se armó la de Troya, porque muy poca gente resiste ese tipo de humillación. Sin embargo, la respuesta de Jesús la vemos aquí. La gente, aún eh, siendo conocedores, los fariseos ignoraban que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos tenían tanto conocimiento, se apegaron tanto a la letra, y a pesar de que esperaban al Mesías, cuando el Mesías vino, no le reconocieron, porque el conocimiento los encegueció. Y la respuesta de Jesús sencillamente fue, perdónales porque no saben lo que hacen. Em, de hecho, em, Jesús, a pesar de que fue tentado a muchas cosas, no mintió, no engañó, no respondió conforme a la necedad del ser humano. Y encontramos aquí un texto en Primera de Pedro 2, del 20 en adelante hasta el 25. Primera de Pedro 2, desde el 20 hasta el 25 vamos a leer. Nos dice la palabra de Dios. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteado y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, mire lo que le agrada a Dios. Si una persona llega a asesinar a alguien y se entrega
y paga su condena, de pronto muchas personas ven esto como admirable, pero aunque sea admirable para la sociedad, déjeme decirle que para Dios esto no es admirable, porque todo el mundo lo hace. Esto es lo que hace la sociedad. Pero Cristo en su momento, cuando vino, vino para marcar la diferencia en la sociedad. Y los que hemos decidido seguirle, también hemos venido o estamos en la iglesia alabando y glorificando su nombre para marcar la diferencia. Pero es algo que a usted y a mí nos cuesta. Estoy seguro que a más de uno le cuesta marcar la diferencia. Y aquí dice que de nada sirve o que no aprovecha, no es provechoso sufrir el castigo con paciencia por las cosas malas que hicimos. La gracia del cristianismo, y por eso es que duele y por eso es que es duro, es padecer injustamente. Es padecer por la misma causa que sufrió Cristo. Cristo no fue merecedor del castigo que le propinaron. Igual si nosotros llegamos a ser em, víctimas de una situación como esta, debemos alabar y glorificar el nombre de Dios porque estamos padeciendo de la misma manera y por la misma causa que sufrió el Señor Jesucristo. Y el texto nos está diciendo que cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando lo exponían al escarnio público, él no respiraba amenaza y ya vimos entre los padecimientos del Señor Jesucristo que él no se comportaba de esta manera, sino que encomendaba, mire, en su forma humana, volvemos y decimos, era 100% humano, 100% Dios. Y aunque sufría en su forma humana, él nunca tomó la venganza por su propia cuenta, sino que encomendó la causa al Padre. Y si Jesús en su forma humana lo pudo hacer y él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, entonces nos corresponde también a nosotros obrar de la misma manera. Recordemos y que aquí está el propósito por el cual él lo hizo, porque necesitaba llevar nuestros pecados al madero, a la cruz, necesitaba llevar esto para que pudiéramos vivir a la justicia. Entonces, para que así dejáramos de ser ovejas descarriadas y estar bajo la dirección del pastor, quien pagó con su sangre por el tesoro, porque somos, así como le dijo Dios al pueblo de Israel, si ustedes me obedecen, ustedes serán mi especial tesoro. Ahora nosotros somos el especial tesoro de Jesús porque pagó un precio muy alto por esto. Miremos otro texto también en Isaías 53:7. Vamos a ver qué nos dice la palabra allí en Isaías 53:7. Nos dice la palabra de Dios. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Literalmente, esto fue lo que sucedió. Jesús no hizo nada
para evitar ir a la cruz. Incluso cuando Pedro se lo quiso evitar, Jesús lo comparó con Satanás porque lógicamente a Satanás no le interesaba que Jesús llegara a la cruz y lo estaba evitando de todos modos porque ahí sería vencido. Ahí el dominio de este mundo le sería arrebatado. Gracias a eso, nosotros dejaríamos de pertenecer al maligno para tener la oportunidad de luchar por nuestra salvación. Entonces, hubo varios momentos en donde Satanás quiso evitarlo. En la tentación de Mateo 4, cuando le dijo, échate abajo, estaba evitando que llegara a la cruz porque de pronto si Jesús se lanzaba, era responsabilidad de él cuidar su vida. Y si él actuaba de manera irresponsable cayendo en la tentación, él iba a morir antes de ir a la cruz. Y entonces Satanás seguiría reinando. Entonces, cuando Pedro también quiso evitar que Jesús llegara a la cruz usando a Pedro. Y les cuento una cosa, a nosotros nos es fácil mantener a raya a nuestros enemigos. Es fácil, pero mantener a raya a nuestros amigos nos cuesta. Mantener a raya a nuestros hijos, a la esposa, a la mamá, a los hermanos, eso cuesta. Y a veces Satanás puede usar a cualquiera de ellos. Vuelvo y digo, no es que nuestros hermanos y demás familiares, madre, esposa, sean nuestros enemigos. No, detrás de ellos hay un enemigo que los puede usar para distraernos del propósito divino, porque es la forma de obrar del maligno. Él está vencido, Jesús lo venció, pero él quiere tratar de llevarse a cualquiera, a todo el que le permita. Entonces, cuando sufrimos de esta manera, somos bienaventurados. Jesús logró el propósito y no fue coronado rey en esta tierra, porque a Pilato se lo dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino de este mundo sobrara quien peleara por mí, pero no es de este mundo. Entonces Jesús recibió la recompensa no en su forma humana, sino eh, en su forma espiritual. Fue rey, fue coronado rey en los cielos y no solamente rey de los cielos, sino que tiene toda autoridad en todo el universo. De igual manera, nosotros seremos bienaventurados, seremos felices si seguimos este ejemplo de paciencia. El ejemplo de paciencia de los profetas, el ejemplo de paciencia de Job, el ejemplo de paciencia supremo, superior que tenemos, que es el de nuestro Señor Jesucristo. De pronto nos cuesta un poco, pero si te cuesta, piensa que la recompensa será grande. Y como lo dice el apóstol Pablo, los padecimientos vividos en esta vida temporal no se pueden comparar con la recompensa divina, porque la recompensa divina es mucho más grande que los padecimientos de este mundo. Es mucho más grande que los padecimientos de este mundo. Y así como a Moisés, el tener hijos en la tierra de Madián le hizo reponerse del sufrimiento porque había huido de Egipto, así como José en Egipto, también cuando tuvo hijos, cuando fue gobernador, también su sufrimiento fue borrado. De igual manera,
nuestro sufrimiento será olvidado, el sufrimiento que se haya vivido en esta tierra, cuando la recompensa divina sea entregada por el mismo Jesucristo, no sea entregado. Entonces, la invitación es a imitar a estos grandes hombres. Bueno, que Dios nos continúe bendiciendo y espero que esto sea de mucho provecho para todos nosotros, porque todos estamos en el camino. De pronto, no se trata aquí de que uno enseñe al otro, sino de que todos aprendamos juntos, crezcamos juntos y maduremos juntos para poder alcanzar ese nivel de paciencia, esa grandeza de ánimo que tuvieron estos